Amén. Qué bueno que podamos cantar ese tema sobre la fidelidad de Dios, porque si hay algo de lo que debemos estar plenamente convencidos es que nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios que siempre está listo a bendecir y a mostrarnos de su bondad y de su misericordia. Y no solamente eso, sino a proveer, sea cual fuere nuestra necesidad. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, vamos a acercarnos al mensaje que Dios tiene en su palabra. Y para esto vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dirija, y yo les pido que me acompañen con una palabra de oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Enséñanos, háblanos. Muéstranos por medio de tu palabra cuál es tu voluntad para nosotros en el día de hoy. Llénanos de ese gozo y de esa esperanza de saber que te tenemos a ti como el Dios grande, incomparable, aquel que merece toda honra y toda gloria. Tú eres el Dios de la victoria, tú eres el Dios de la bendición, tú eres el Dios que perdona todo pecado. Y a ti te adoramos y te honramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar nuestro tema de hoy haciendo una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es lo más importante que tenemos que hacer como creyentes, como seguidores de Cristo, para agradar a Dios? ¿Qué creen ustedes que es lo más notorio, lo más importante que nos corresponde realizar para agradar a Dios? Uno como hijo de Dios, uno como creyente, siempre está con esa inquietud, con ese deseo. ¿Está bien, Señor? ¿Es tu voluntad? ¿Esto te agrada? ¿Esto no te agrada? Pero hay algo que es determinante. Y en estos días, en estas semanas que estamos haciendo el estudio del libro del Apocalipsis, hay algo que se vislumbra en el futuro y que nos va a corresponder realizar a todos, aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Pues bien, respondiendo a la pregunta en una palabra, si hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, aprendamos, vivamos y sepamos hacer constantemente es adorar. Adorarle a Él. Él merece toda nuestra adoración. Y el día de hoy justamente quisiera que podamos reflexionar acerca de esto. Dado que a medida que vamos avanzando en el libro del Apocalipsis, nos vamos encontrando en una realidad. Ustedes van a darse cuenta que existe la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre Dios y Satanás, la lucha entre lo bueno y lo malo, el propósito de Dios de querer establecer su reino y llegar al tiempo final y el afán de Satanás de querer destruir, derribar, desanimar y derrumbar. Obviamente nosotros sabemos el desenlace, sabemos por la palabra, sabemos por lo que nos dicen las Escrituras, que el gran vencedor, el glorioso, victorioso de todo esto será nuestro Señor Jesucristo. La victoria está garantizada. Pero es importante que nosotros podamos desde ahora entender, vivir y practicar aquello que vamos a hacer en la eternidad, que es adorar a Dios. Y para esto yo quisiera que ustedes me acompañen en uno de los textos finales del libro del Apocalipsis. No les estoy diciendo que ya hemos saltado al final, simple y sencillamente quisiera que leamos este pasaje de la Escritura que dice así: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Cómo termina? Adora a Dios. A Juan se le pide que adore a Dios. Y ese es, en esencia, lo que en esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes. Permítanme hacer un paréntesis. Hemos llegado al capítulo 13. En el capítulo 13 vamos a estar viendo
el gran desencadenamiento de ese famoso personaje llamado la bestia, llamado el anticristo, y que va a estar acompañado, complementado por un profeta que va a ser similar a él y que le va a anunciar todas sus maldades y va a promover toda su tarea. Ustedes se van a dar cuenta en ese capítulo que el afán, el propósito del anticristo es que lo adoren. Es seguir moviendo a las personas esa acción de idolatría que apunta en esencia a dejar de lado a Dios para tener otros dioses, para tener otros puntos de adoración. Entonces, cuando vemos ese batallar, creo que es importante, por un lado, extraer este tema, y quisiera, por eso digo, hacer un paréntesis, para que nosotros podamos pensar y meditar en algo que es, por decir, nuestra manera de vivir y que debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios. ¿Y cuál es? Adora al Señor. La adoración es un acto mediante el cual nosotros le expresamos a Dios reverencia, respeto, le expresamos honor y le expresamos también obediencia. Ya la última palabrita, obediencia. Tú te vas a dar cuenta que cuando hablamos de adorar, no nos estamos refiriendo exclusivamente al tiempo que tú puedes tener aquí en la iglesia, en donde cantamos, en donde oramos, en donde escuchamos la palabra de Dios y luego nosotros decimos, estuve adorando a Dios. Pero ¿en qué momento le obedecemos? ¿En qué momento ponemos en acción nuestra gratitud y nuestro honor a Él? Ahí te vas a dar cuenta que hay otras implicancias en donde nos vamos a dar cuenta que para adorar a Dios hay aspectos que están integrados y que tienen que manifestarse no solamente aquí en el ámbito de nuestra iglesia, sino en el ámbito de nuestra vida, en nuestra acción, en nuestras tareas, tanto en casa, tanto en el trabajo, tanto en nuestra vida social. El aspecto de la adoración tiene que ver con ser vislumbrado por el Señor, ser impactados por el Señor, de tal manera que nos lleva a reconocerle no solamente con el cántico, sino también con nuestra vida. En esencia, podríamos decir que la adoración es esa experiencia interna que te lleva a expresar la belleza y el valor de Dios, a poder expresar que realmente Dios es digno de ser honrado y digno de ser adorado. Ser un adorador no es solamente estar en una iglesia. Ser un adorador implica una vida profunda, implica una vida de obediencia. Es una forma de vida que va a abarcar muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es interesante que el apóstol Pablo en una oportunidad escribió estas palabras. Ya sea que comas, que bebas, que hagas cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Miren ustedes, cualquier cosa que tú hagas, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. El hacer todo para la gloria de Dios ya está implicado mi acción de adorar. Por donde yo vaya, por donde yo esté, voy a estar mostrando por medio de mis acciones mi reconocimiento y mi gratitud al Señor. El concepto, la palabra adorar, en el Antiguo Testamento, básicamente tiene el significado de alguien que se inclina, de alguien que se rinde, de alguien que muestra su respeto ante el Creador. En el Nuevo Testamento tiene la misma connotación, pero en la mayoría de veces esa inclinación es frente al Señor Jesucristo. Ante Él se rinde, ante Él le adora. Y lo interesante que nosotros podamos notar y que vamos a estar viendo, que la adoración básicamente no solamente tiene que ver con hacer cosas que agradan a Dios, sino ser del agrado de Dios. Aquí hay una gran diferencia, ¿saben por qué? Porque hay cosas que uno puede hacer, pero no lo hace con la motivación de darle gloria a Dios. No lo hace con el ánimo de reconocer la grandeza de Dios. Lo hace porque hay que hacerlo, porque hay que cumplir, porque no me queda otra. Por ejemplo, qué triste la experiencia de aquellas personas que concurren a una iglesia por obligación, por religiosidad. O que cuando hacen algo para Dios, lo hacen porque no me queda otra. Entonces, cuando hablamos nosotros de adorar, estamos hablando no solo de hacer cosas que a Dios le agradan, porque hay cosas que a Dios le agradan, pero pueden ser pura formalidad, pura apariencia,
pura simulación, pero no lo siento, no lo experimento, no lo vivo. El verdadero adorador, cuando hace algo, lo hace porque está impactado por Dios, porque Dios es su motor, porque Dios es aquel que ha impactado y que ha movido su vida. Por eso no tenemos nada que ver en el sentido de que adorar es religión, adorar es sacrificio, adorar es imposición. Ya en una oportunidad, nuestro mismo Señor Jesucristo le decía a esta mujer con la que tuvo el diálogo allí en el pozo de Jacob, conocido por la historia de la mujer samaritana, el Señor le va a decir que Él está buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí hay dos palabritas. El Señor está buscando adoradores. ¿Y por qué está buscando adoradores? ¿Se acuerdan el pasaje que leímos de Apocalipsis? Porque en la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar a Dios. Y si desde ahora tú no sabes, no experimentas, no sientes lo que es adorar a Dios, para ti no está destinado eso. Por eso, qué importante es hoy tener esa experiencia de que soy un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué implica esto? Una persona que adora en espíritu, ¿sabes quién es? Es alguien que ha nacido espiritualmente. Es alguien que tiene el Espíritu Santo. Es alguien cuya presencia de Dios realmente es una realidad en su vida. Por eso que tiene esa conexión espiritual. No es simplemente una práctica religiosa, sino es una vivencia, es una experiencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a ese religioso, a Nicodemo, Nicodemo, tú sabes mucho, pero te es necesario hacer una cosa. ¿Y qué es? Nacer otra vez. Entonces, para ser un adorador, uno tiene que tener un encuentro con Dios. Uno tiene que reconocer su pecado. Uno tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Uno tiene que tener la presencia del Espíritu Santo. Y de esa manera va a ser un adorador en espíritu. Pero además dice en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que no puede haber falsedad. No puede haber hipocresía, no puede haber mentira. Tiene que ser una expresión sincera. No simplemente de aquella persona que se golpea el pecho, pero que después vive y hace cosas que realmente no son del agrado de Dios. Alguien que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios va a hacerlo en verdad, va a hacerlo con sinceridad, va a hacerlo con transparencia. Por eso, ya que vamos a enfocarnos en este tema, permítame usar una experiencia, una situación que vivió nuestro Señor Jesucristo, que fue objeto de adoración y que está narrado en los Evangelios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 8. Si me acompañan con la lectura, va a estar bueno, interesante. Vamos a mirar en estos 8 versos y vamos a extraer de allí 5 cualidades de un adorador. 5 cualidades que nos enseñan a nosotros a prepararnos para ese acto hermoso y precioso allá en la eternidad, donde el pueblo de Dios va a adorar al Señor. Miren lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Se acuerdan? Que fue resucitado. A quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué hermosa historia. En esta historia
hay unos personajes conocidos. ¿Se acuerdan de Marta? En otro pasaje nos dice que Marta estaba afanada y turbada haciendo muchas cosas. María, en cambio, parecía que no hacía nada. Pero María había escogido la mejor parte y es estar a los pies del Señor y lo estaba adorando. Es posible que aquí nos está dando más detalles de ese incidente. Así como Marta está afanada, también hay muchos Martos, ¿no? También hay hombres, Martos, que están afanados y turbados en muchas cosas. Y el ejemplo que vemos aquí es interesante porque vamos a notar cómo la actitud de María nos va a enseñar a nosotros lo importante que tiene que ver Jesús en nuestro acto de adoración. Lo importante que tiene que brotar de una persona que ha nacido de nuevo y que va a reconocer en todo momento. Interesante pues que aquí el escenario es una cena. Están celebrando la resurrección de Lázaro. Lázaro ha resucitado y ahí se encuentra María tomando esta acción. ¿Qué podemos nosotros encontrar aquí? Vamos a ver algunas cualidades, como les decía, muy importantes acerca de la adoración. En pequeñas frases, observen ustedes, en primer lugar, vamos a notar que la adoración de María fue una adoración especial. ¿Por qué especial? Porque realmente ella decidió ofrecerle algo valioso. No es que era una costumbre estar derramando frascos, no es que había la fiesta de rompefrascos y derramar frascos. Fue algo que le brotó, fue algo espontáneo, fue un anhelo, un deseo de hacer algo diferente, algo importante. ¿Por qué? Porque estaba nada menos que aquel que había manifestado su poder de gloria y que merecía todo reconocimiento. Entonces, vemos aquí, en primer lugar, que ella decidió ofrecerle un perfume. Eso ya lo hace diferente, lo hace algo especial. Y es interesante, por ejemplo, cuando nosotros comparamos esta acción con aquellas palabras del salmista cuando dice, porque no quieres sacrificio, porque yo lo daría. No quieres holocaustos, porque muchas veces nosotros pensamos que para adorar a Dios hay que flagelarnos, hay que castigarnos, hay que caminar de rodillas, hay que imponernos ciertas penitencias, ciertos sacrificios, ciertos duelos, y así Dios va a estar contento conmigo. Pero es interesante que eso no es lo que el Señor espera para tener una verdadera adoración. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú. Aquí, mis hermanos, vamos a encontrar un primer principio que creo que es fundamental. Si bien es cierto es especial como estamos mencionando, ¿sabes qué lo hace especial? Que se derrama, que se quiebra algo, que se ofrece algo especial al Señor. Lo que nos hace pensar entonces que para que nosotros podamos ser buenos adoradores, para que podamos ser esos adoradores que le dan al Señor la honra y la gloria, tenemos que aprender primero a rompernos, a derramarnos, a quebrarnos. Si nosotros no estamos quebrantados, si nosotros no estamos con un corazón contrito, si no estamos dispuestos a humillarnos, todo va a ser falso. Todo va a ser apariencia. Todo va a ser como que se disimula, que parece, que suena bien, pero si en tu corazón no ha habido esa humillación y ese quebrantamiento, todo va a quedar ahí en la nada. Por eso que ella nos enseña esto, nos enseña que esta acción de derramar habla de algo que nos toca hacer. Tenemos que derramarnos, tenemos que quebrarnos. Y si tu corazón no está quebrado, no está contrito ante la presencia de Dios, no hay una genuina y auténtica adoración. Por eso que cuando vemos esta acción, podemos decir que es una adoración especial. En segundo lugar, vemos que es una adoración costosa. Se dice que este nardo puro podía representar tranquilamente el salario de un año de trabajo. Porque ahí está reclamando Judas, sacando cara por los pobres. Siempre hay gente que quiere defender a los pobres, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto por los pobres? ¡Qué desperdicio! ¿Cómo lo vas a dar para la iglesia cuando hay gente que se muere de hambre? Los pobres. Y en ese sentido, vemos que ella no tuvo reparo en dar algo costoso, algo fino,
algo que representaba prácticamente el salario de un año de trabajo. Y eso nos hace ver que así como Dios dio lo mejor, nosotros también tenemos que aprenderle a adorar al Señor con lo mejor. Siempre recuerdo, y creo que se los he mencionado alguna vez, allá en la ciudad de Lima, de donde yo vengo, Lima, Perú, siempre recuerdo que camino al aeropuerto, hace muchos años, creo que ya lo han borrado, al lado de una iglesia, nada menos que de una iglesia, había un letrero que decía, lo que ya no te sirve, dáselo a Dios. Y ese es el concepto muchas veces, que a Dios lo que sobra, a Dios lo que ya no utiliza. Yo recuerdo cuando recién nos estábamos estableciendo en este lugar y estábamos implementando cosas, a veces cuando yo escuchaba gente que me decía, pastor, tengo unas sillas que ya no utilizo en mi casa, ¿las puedo llevar a la iglesia? Mi salida era, es que ya no hay sitio, no hay dónde ponerla. Pero en el fondo me revelaba como que lo que ya no me sirve, lo que me está ocupando sitio en mi casa, lo llevo a la iglesia, ¿no? Ahí que se encarguen ellos de ver qué hacen con eso. Ese concepto de darle al Señor la sobra, el sencillito, eso es justamente lo que ella nos muestra, todo lo contrario. Ella nos muestra lo importante que es darle al Señor lo más valioso, lo más importante. Y lo da sin ningún reparo, sin ninguna restricción, lo da porque nace de su corazón. En tercer lugar, vemos que es una adoración pura. Ese nardo, o ese perfume, dice ahí, era puro. Permítame usar esa expresión para decir lo siguiente. Uno, si quiere adorar a Dios, y si va a adorar a Dios, no lo puede hacer en pecado. Tiene que hacerlo con pureza, con limpieza. Tiene que pedir al Señor que lo limpie de todo pecado. Qué importante es eso. Pedirle al Señor limpieza. Pedirle al Señor purificación. Recuerden que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y una genuina adoración no puede ser en el pecado. Tiene que ser realmente limpio, puro, santificado. Por eso que hay veces uno experimenta y siente como que aquí no pasa nada, no siento nada, me siento lejos de Dios, como que Dios me ha abandonado, como que Dios me ha dejado. Ahí es donde tú, mi querido hermano, tal vez la primera pregunta que tendrías que hacerte, sin escarbar mucho, decir, Señor, perdóname, perdóname. Si eres consciente que hay pecado vivo y pecado latente, Señor, perdóname, límpiame. Porque esa es la actitud correcta para entrar a la presencia de Dios. Esa es la actitud correcta para adorarle. Y repito, esa adoración es aquí y allá, y más allá, y por donde estés, donde pueda reflejar que verdaderamente en ti hay ese deseo de ser del agrado de Dios. Es interesante que uno de los salmistas dice estas palabras. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en el lugar santo? ¿Quién? En otras palabras, ¿quién puede adorar a Dios? Él mismo responde, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esa es la persona que va a poder disfrutar de la presencia de Dios. Y esa es la persona que tú y yo tenemos que ser por la sangre de Jesucristo, de poder entrar al lugar santísimo, al lugar sagrado, y que lo podemos hacer ahora, en el presente, por la sangre de Jesucristo. Por eso, ella adora al Señor de esa forma, adora al Señor con algo que está puro, con algo que está limpio. Y creo que eso es un claro reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer. En cuarto lugar, noten que ella en todo momento muestra una espontaneidad. La adoración no es algo que se tiene que preparar. No es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nosotros vemos que ella está expresando de su corazón y se está humillando ante el Señor. Esa acción de derramar ese perfume a sus pies es algo espontáneo. Ella se lo pudo poner en la cabeza. Se lo pudo poner en el hombro, como algunos hacen hay veces, ¿no? El hombro, la cabecita, ¿no? Le tocan la cabecita. Pero ir a los pies revela espontaneidad. ¿Y sabes más que revela?
esa actitud de humillarse ante el Señor, de rendirse. Yo me rindo a ti, Señor. No está con posturas, no está con ínfulas, está realmente rindiéndose y postrándose ante el Creador. Entonces vemos esa espontaneidad, vemos esa acción y usa como elemento para ungir su propio cabello. Y de esa forma ella está reconociendo sin pena, sin vergüenza, que está frente a aquel que merece toda adoración. Y en último lugar, noten que esta adoración es una adoración sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque efectivamente cuando vemos el reclamo, cuando vemos la protesta de Judas, diciendo, ¡qué desperdicio! Esto se ha podido vender por lo menos a 300 denarios. El salario de un jornalero era 1 denario. 300 denarios es casi el salario de un año. Se ha podido vender así rapidito por 300 denarios para ayudar a los pobres. Y efectivamente pudo ser así. Pudo ser así. Pero esta mujer escogió dárselo al Señor. ¿Por qué? ¿Estuvo mal? ¿Fue injusto? No, es una manera de darse cuenta quién vale y el lugar que tiene Dios en nuestra vida para reconocerle con lo mejor y con lo más caro. Por eso que muchas veces en nuestra adoración nosotros vamos a ser perturbados por el enemigo. Es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Dios está cumpliendo su plan. Dios está cumpliendo sus propósitos para que su pueblo, al fin de cuentas, se pueda establecer su reino y su pueblo lo pueda adorar. Pero ¿qué quiere hacer Satanás? Satanás perturba, Satanás engaña, Satanás confunde, Satanás nos avergüenza. Y una de las maneras justamente de hacer es como hace aquí, perturbar, avergonzar, hacer sentir mal de lo que está haciendo. Qué vergüenza, qué pena, qué desperdicio, ¿cómo es que te gastas el dinero de esa manera? Pero ¿saben cuál es la respuesta de Jesús? Jesús simplemente dice, déjala. Se acabó. Déjala. Déjala. El hecho de que Jesús diga, déjala, está aprobando todo. Está dando ok a todo lo que esta mujer ha venido realizando. En donde ha mostrado pues su entrega, su pureza, su sacrificio, el valor que ella está dando a todo ello. Lo está haciendo realmente con todo su corazón. Está mostrando el Señor que esa es la forma. Y desde el momento en que vemos aquí que el Señor Jesucristo está aprobando, ya a nosotros nos hace ver, así se adora. Así se reconoce a Dios. Así se alaba el nombre de Dios. Esas son formas, esas son maneras que tenemos nosotros de adorar al Señor. Vamos terminando. En conclusión, permítame en primer lugar hacer la pregunta. ¿Qué tipo de adoración le das al Señor? Hagámoslo de otra manera. ¿Qué tipo de adoración le damos al Señor? Nosotros creemos que Dios es lo más importante. Creemos que Él es lo más valioso. Pues miren, permítame poner un ejemplo que para algunos de ustedes puede ser chocante. Yo en algunas oportunidades he escuchado personas que cuando llegan a la boletería del cine preguntan, ¿ya empezó? Si la película ya empezó, no entran. Si tienen una presentación para la obra de teatro, están media hora antes para comer alguito por ahí que les sirvan. ¿Y es una película? ¿Es una obra de teatro? ¿O es un concierto? La pregunta cae por su propio peso. Ese es el sentido de adoración que nosotros podemos darle al Señor cuando hay veces no tenemos ningún problema de llegar a la mitad. Hay gente que cree que la parte del canto y de la alabanza no es importante, que lo que más importa en el servicio es el mensaje. Y eso es un error. Nosotros adoramos a Dios desde el principio, desde el saludo, desde que estás iniciando. Y si yo quiero adorar a Dios, yo me tengo que organizar, así como me organizo para ir al cine, así como me organizo para ir a ver una obra de teatro o para tomar un avión.
Tú tienes que llegar 1 hora antes, 2 horas antes. No pedimos tanto. Pero uno se organiza porque sabe que si se demora, chao. Ahora, ¿Dios no es más importante que todo eso? El Señor es más valioso que todo eso. Por lo tanto, ahí es donde entra nuestra actitud de adorador. Porque el adorador, si realmente quiere poner en práctica lo que acabamos de ver de la mujer, pues ahí se cumple. Se cumple en mi puntualidad, se cumple en mi reconocimiento, en darle a Él hasta lo más caro, lo más costoso. Aunque me digan por ahí, no, pero esto es para otra cosa, esto es para el Señor. Esto es de Él, esto le pertenece a Él, y etcétera, etcétera. En segundo lugar, la pregunta es si estamos dispuestos a poner en práctica la adoración, como lo hizo esta mujer. Esta mujer hizo una adoración que es especial. Esto no es popular, esto es algo especial. Es además costosa. Costó. Derramó el salario de 1 año. Y ni siquiera podríamos decir que fue una inversión. No, lo derramó. Lo único que le quedó fue el olorcito. El olorcito del buen ambiente, pero en su corazón le quedó la acción de que se lo puso a los pies de Jesús. Y eso fue lo impactante para ella, fue especial para ella, costoso, puro, con limpieza, espontáneo, sacrificial. Por eso, mi hermano, y con esto voy terminando, un adorador es alguien que tiene su fe en Dios firme, sabe lo que cree, está convencido de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios, del Dios a quien sigue, a quien ama, porque lo sigue. Un adorador es reverente, es humilde, sabe que Él merece todo el reconocimiento y toda la gloria. Un adorador, ¿saben qué es también, hermano? Alguien que ora. El adorador no solamente es el que va a una iglesia un domingo a la semana. El adorador es una persona que ora todos los días, que todos los días habla con Dios. Un adorador es alguien que lee la Biblia, que estudia la palabra. ¿Cómo me voy a alimentar de la palabra? ¿Cómo voy a crecer en mi fe? ¿Cómo voy a adorar más a Dios? Pues con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que un adorador sigue leyendo la Biblia. Y no solamente la abre el día dominical, la abre todos los días. Un adorador es aquella persona que vive en santidad. Un adorador es una persona que busca la comunión con otros hermanos, que sabe que necesita de sus hermanos en la fe para apoyarse, para ayudarse, para alimentarse. Y por último, un adorador es una persona que está alentada a compartir su fe y a servir a otros. El adorador no solamente es el que canta, el adorador es el que sirve, el adorador es el que comparte su fe, que comparte de Dios, comparte la esperanza, comparte las maravillas de Dios. Allí se ve el adorador. Por eso que al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios? Adorar a Dios. Y eso es algo que se tiene que empezar a reflejar desde ahora. Y ahí es donde uno tiene que pensar, ¿soy un adorador? ¿O soy simplemente un simpatizante, un asistente o un religioso? Creo que es ahí donde nos vamos a dar cuenta que el principio, el inicio de nuestra adoración nace cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando conocemos a Dios, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí comienza todo, ahí comienza la aventura, ahí comienzan las ganas y el deseo de adorar, ahí comienzan las ganas y el deseo de obedecer, porque uno que obedece a Dios es el que adora. Uno que hace las cosas para la gloria de Dios es el que adora. Por eso que el apóstol Pablo decía, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Cuando uno lo hace para el Señor, está adorando. Esa es la forma, esa es la manera. Cuando uno pone al Señor por encima de todo y reconociéndolo por encima de todas las cosas, esa es la manera de adorar a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que haga de cada uno de nosotros un genuino y auténtico adorador. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Nosotros somos tus hijos llamados
a adorarte. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a profundizar esto que implica ser tus seguidores, ser tus hijos. Líbranos, Señor, de entrar simplemente en algo formal o religioso, sino más bien llévanos como hizo María, a esta acción de adorarte a ti de manera especial, de manera santa, sacrificial, costosa. Oh Señor, ayúdanos a ser genuinos adoradores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.